en la lectura que hiciera nuestra hermana Liliana en el tiempo devocional, en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 20 y 21. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 20 y 21. Después de la lectura, voy a pedir a nuestra hermana Iris que venga por aquí y haga la oración de iluminación, que el Señor nos ayude para la proclamación de la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Nuestra hermana Iris nos lleva a la presencia del Señor. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu presencia, porque has caminado en medio nuestro, Señor. Sabemos que has sanado corazones, Señor, mente, física y espiritual también. Esta mañana presentamos tu palabra, Señor. Haz la vida en nuestras vidas, Señor, para tu honra y tu gloria. Usa al que la va a traer, Señor, y glorifícate en esta mañana, en Cristo Jesús. Gracias. El Señor nos ha permitido hablar durante los últimos 3 domingos. Hemos venido hablando acerca de las parábolas de Jesús. Y yo confieso que cuando el Señor 2 o un mes y medio atrás puso en mi corazón esta serie de estudios para los meses de noviembre, de octubre y de noviembre, yo pensé que en cierta forma iba a ser mucho más sencillo. Y a veces, sobre todo porque uno supone que ya conoce las parábolas y supone que ya entiende lo que la parábola quiere decir y de pronto entiende lo que Jesús quería enseñar. Pues déjeme decirle que estas 2 últimas semanas ha sido una lucha intensa en el sentido de poder descubrir lo que realmente el Señor quiere enseñar y decirnos a través de las parábolas. Justamente porque pues son muchos los sermones y muchas las charlas que hemos escuchado en relación a las parábolas, y como que uno dice, bueno, esa ya la he escuchado, y como que uno lee la parábola y la pregunta que surge: ¿y ahora qué voy a decir? ¿Ahora qué voy a decir? Es una lucha que tenemos los que estamos bregando con el texto bíblico. No podemos olvidar que una de las estrategias de Jesús fue enseñar justamente usando las parábolas. Hace 15 días o 2 o 3 domingos atrás estuvimos hablando acerca de la parábola del buen sembrador y llegamos a la conclusión que el Evangelio es dado para todos. No todos nos recibimos de la misma manera, pero sí tenemos la posibilidad de todos poder llegar a ser buena tierra. Y si en nosotros hay piedras, hay espinos, hay cosas que están impidiendo que la semilla del Evangelio germine y dé fruto, pues tenemos al buen sembrador, al Señor y al Espíritu Santo, que está dispuesto a abonarnos, a limpiarnos, a podarnos y hacer que en nosotros el Evangelio produzca frutos de vida. El domingo hace 15 días estuvimos hablando acerca de la parábola de los talentos. Y el Señor nos enseñó en esa parábola también que Dios es un Dios de oportunidades. Que Dios a todos nos da talentos, que a todos nos ha dado gracia, y que de una u otra manera Él es un Dios justo y nos va a reclamar de acuerdo a la capacidad de cada uno y de acuerdo a los talentos que Él ha depositado. El concepto central de esta parábola es la fidelidad. No importa si tú produces mucho o produces poco, eso depende de la capacidad y de la gracia que Dios ha puesto en ti. Pero lo central de esa parábola es el mantenernos fieles
al Señor. Entra, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la parábola de la hora undécima o de los labradores de la viña. Y fue interesante cómo aprendimos en esa parábola de que hasta el último momento, otra vez, Dios es un Dios de oportunidades. Recuerden que la parábola cuenta de ese hombre que salió a buscar trabajadores a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, ya cuando casi el día se iba a terminar. Y finalmente, él estaba muy interesado en que mucha gente entrara en su viña para poder recibir la oportunidad de ser bendecido. Y entonces, lo interesante que aprendimos también es que para poder recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros, hay que mantenernos dentro de la viña y mantenernos en esa comunión con el Señor. Hoy estaremos hablando de la parábola de la levadura. La parábola de la levadura. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer la levadura. Es interesante que el pan es un producto de los más antiguos. Estuve leyendo, y el pan, que lo que hoy conocemos como pan, se empezó a producir en Egipto por allá por los años del primer o segundo siglo. 6.000 años atrás se empezó a producir pan. Y uno de los elementos que se utilizaba para la producción del pan justamente era la levadura. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de nosotros conocemos la levadura? ¿Alguien conoce la levadura? ¿Cómo es? Bueno, hay diferentes formas de ver la levadura. La levadura puede ser una harinita, ¿verdad? Como una harina, ¿verdad? Pero la realidad es que la levadura no es una harina como tal. Es harina después de haber pasado por un proceso. La levadura como tal es una planta. ¿Usted sabía que la levadura es una planta? Es un hongo. Un hongo que tiene unas propiedades bien particulares. Ese hongo se produce en cualquier parte. Se produce en cualquier parte, y es un hongo que es muy difícil de poder como eliminar. Es un organismo vivo. Es interesante porque la levadura, como una planta tiene vida, la levadura se reproduce de una manera interesante. Es un organismo vivo y tiene un poder de penetración, y todo lo que la levadura toca, todo lo que ese hongo, ese organismo vivo toca, lo cambia, lo transforma. Lo que normalmente hace, utilizando el aire y utilizando el oxígeno, lo que la levadura hace es que daña, que descompone, que destruye. Eso es lo que realmente hace la levadura. Entonces, cuando yo leí acerca de la palabra de la levadura, teniendo en nuestra mente el concepto de lo que conocemos que la levadura lo que hace es dañar, uno tiene que preguntarse por qué fue que el Señor, qué elemento en relación a la levadura es lo que el Señor quería enseñarnos. Y no podemos entonces olvidarnos que el método de Jesús era enseñar de manera sencilla. Pero permítanme, vuelvo a leer el texto y resaltar algunas palabras interesantes que nos van a ayudar para poder entender lo que Jesús nos quería enseñar. El texto dice, volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Otra vez, recordemos que una parábola es una comparación. Es una comparación que Jesús hace para enseñar algo. ¿Con qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Cuando uno lee solamente una historia con un significado tan profundo en 2 versículos, escuche, en 2 versículos, esta misma parábola que está en el Evangelio según San Lucas capítulo 13, versos 20 y 21, usted encontrará en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, pero ¿sabe qué? En el Evangelio San Mateo capítulo 13 es solamente un versículo.
Son las únicas dos partes donde está en la Biblia. En Lucas, que es dos versículos, y en Mateo, que es un solo versículo. Un solo versículo. ¿Cómo se puede contar una historia en tan solo un versículo así de pequeño? Así que cuando yo leí el versículo una y otra vez, y hasta me lo aprendí, ¿y qué está queriendo enseñarme el Señor? Entonces tuve que recurrir y recordar a lo que el Señor nos dice. ¿Cuál era el método de Jesús? ¿Cuál era el método de Jesús para enseñar? El método de Jesús es que Él enseñaba verdades profundas del Evangelio y lo enseñaba de una manera práctica y sencilla. Así que eso me calmó y Señor, si es un solo versículo, algo tú me tendrás que enseñar de ahí. Algo tú nos quieres enseñar de manera profunda, de manera que transforme nuestra vida con un solo versículo. Ese era el método de Jesús. A veces nosotros los predicadores lo que sabemos es enredar y complicar lo sencillo del Evangelio. Así que esta mañana es posible que a usted el sermón le parezca bien cortito y sencillo. Es posible que sea así, pero no importa que sea cortito y sencillo. Permitamos que el Espíritu de Dios, esas verdades profundas, se encarnen en nuestra realidad, porque aunque la hayamos oído una y otra vez, es posible que esta mañana, a través de esta parábola, esa palabra toque nuestra realidad. Quiero mencionar que las dos parábolas más breves, más cortitas que Jesús pronunció, justamente es la parábola de la semilla de mostaza, que también leyó nuestra hermana Liliana en el tiempo devocional, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Si usted mira en la pantalla, encontrará que la parábola de la semilla de mostaza utiliza una de las semillas más pequeñas. Los que hemos tenido la oportunidad, si usted conoce la semilla de mostaza es una de las semillitas más pequeñas que puede existir. Pero lo interesante de la semilla de mostaza es que la semilla de mostaza tiene una gran capacidad de reproducción. Pero además, no solamente, además de que tiene una gran capacidad de reproducción, el árbol, ¿usted conoce el árbol de la mostaza? El árbol de la mostaza es un árbol grandísimo, frondoso, inmensamente grande, de una semillita bien pequeñita. El árbol de la mostaza provee, después de que crece, es un árbol fuerte, frondoso, y en muchos sitios se utiliza simplemente como un árbol para proveer sombra, para proveer refugio. Pero además en ese árbol tiene muchas semillitas, se reproduce mucho la semilla de mostaza. Lo que quiere decir que esta parábola breve con relación a la semilla de mostaza está hablando de crecimiento, de que no importa cuán pequeños seamos, no importa cuán pequeño empiece el Evangelio en nosotros, es posible llegar a ser grandes, es posible podernos reproducir en otras personas, es posible, en términos generales, la semilla, la parábola de la semilla de mostaza, el concepto es crecimiento. De una semillita tan pequeña nace un árbol inmensamente grande. La otra parábola, entonces, bien breve, es la que estamos hablando esta mañana, la parábola de la levadura. Bueno, en ese sentido, conocemos también que la parábola de la levadura, algo que produce en el pan es que crecimiento. La levadura se utilizaba para ponerla en la harina. Y luego que la levadura hacía contacto con la harina, y mediante un proceso de descomposición, la harina empezaba ¿a qué? A crecer. Y luego que daba el crecimiento, entonces se le da la forma a la harina de la forma que usted quiera y lo mete al horno y entonces saca una deliciosa dona, saca un delicioso roscón, ¿verdad? Saca un delicioso mojicón. ¡Wow! ¡Aleluya! Para los que están en ayuno, gloria a Dios. Saca un delicioso pan. ¿Y a cuántos nos gusta pasar por una panadería cuando el pan está saliendo del horno? ¿A cuántos nos gusta pasar por la cocina después de que Aurorita está quemando ese pan ahí en ese horno? ¡Aleluya! Bueno, pues déjeme decirle que después del culto usted puede pasar y Aurorita va a quemar pan, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues la levadura, a grandes rasgos, la parábola de la levadura aplica también al sentido de crecimiento. El Señor nos quiere enseñar
sea crecimiento